Anem de tarda amb Goyo Prados, a Ràdio 4. Les 6 i 5 minuts de la tarda, durant aquesta tercera i darrera hora de programa, al voltant de 6:45, voldrem conèixer tots els detalls de la festa del Premi Disc Català de l'any, que se celebra avui, precisament a les 8 de la tarda, a les 8 del vespre, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona, on esteu absolutament convidats si us hi voleu apropar. I ho farem, parlarem amb el director i presentador del programa Catalunya Express Magazine, d'aquesta casa de Ràdio 4, i organitzador d'aquests premis, que és en Joan Arenyes. I per finalitzar el programa, avui també ho farem en música i en català, perquè tenim format acústic. Avui comptarem amb la companyia del Miquel Vilella, que ens ve a presentar el seu darrer disc, La línia màgica. Però abans és el moment de qüestions de talent amb la Gina Aran, és dimecres, i avui la Gina Aran ens planteja qüestions de talent. Avui parlem del talent femení. La Gina, com sabeu, és directora de la consultora de recursos humans Ingenium i professora col·laboradora de la UOC. I avui ens acompanya també la Isabel Perea, que és sòcia de la firma d'auditoria Grant Thornton. Gina, molt bona tarda. Bona tarda, Goyo. I el primer que hem de fer immediatament és presentar la nostra convidada d'avui. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes, Gina. Gracias por estar aquí. Hacemos una presentación rápida. Isabel es auditora, es socia de Grant Thornton, como bien apuntabas, Goyo. Y Grant Thornton es una firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y financiero que pertenece a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales presentes en más de 130 países, y en España cuentan con más de 3.500 clientes en 9 oficinas repartidas por diferentes capitales del territorio. Realiza un estudio anual sobre liderazgo femenino, ya van por decimotercera edición, y es un estudio de un alcance considerable. Este año se ha entrevistado a más de 5.000 directivos y directivas de 32 países, y de estos 250 aproximadamente han sido directivos y directivas en España. Me comentaba Isabel que era un 27% la proporción de mujeres directivas que formaban parte de esta muestra, ¿no? Precisamente, Goyo, esta semana han presentado los resultados del estudio y tenemos la suerte de poder contar con Isabel, como decíamos, para conocer datos y poder comentarlos. Pero si os parece, antes de hablar de datos, que tendremos tiempo de hacerlo, me gustaría que empezáramos comentando la situación de la mujer en nuestro país actualmente. Y yo creo que los datos de que ellos disponen y las conclusiones que han sacado también se pueden extrapolar a la generalidad, es decir, a lo transversal, a qué está pasando no solamente en ámbitos directivos, sino la situación de la mujer desde un punto de vista profesional en nuestro país, ¿no? Y uno de los indicadores de estas diferencias, que son injustificadas, es el salario, y es lo que denominamos brecha salarial. ¿Y esta brecha salarial a qué se debe? Bueno, es un aspecto que nosotros consideramos que, bueno, yo particularmente considero que está vinculado también, por un lado, al no reconocimiento de lo que es nuestro trabajo, nuestra función dentro de las empresas, y también, ¿por qué no?, hay que reconocer que quizá nosotras también tengamos una parte de responsabilidad del hecho de no haber puesto en valor nuestro trabajo, nuestros cometidos, y no haber sido a lo mejor lo suficientemente claras cuando debíamos haber pedido un incremento salarial, siendo conscientes de que otros colegas con responsabilidades iguales a las nuestras estaban cobrando salarios más altos. Y aquí lanzo también un mensaje, ¿no?, a las mujeres. No es solamente cuestión de los hombres y de las empresas, sino de, como mujeres, postularnos para los puestos que nos interesan, y también para reclamar aquello que estamos haciendo y que tiene que ser remunerado adecuadamente a precio de mercado. Claro. Y es que además hemos tenido también esta dualidad de trabajar fuera y dentro y de ser madres, y por tanto muchas mujeres han tendido a aceptar trabajos que eran de media jornada, y con estos trabajos a lo mejor no se llega a ese nivel de cualificación, ¿no? Yo, Goyo, os voy a dar datos. También se ha publicado recientemente un informe de la organización sindical UGT, y nos da como brecha salarial a nivel estatal para España un 23,3%, pero es que en Cataluña un 26%. Y estos son datos preocupantes, y bajan todavía 10 puntos más si nos referimos a niveles profesionales con menos calificación, ¿no? Entonces, hay un estudio que se hizo, bueno, fue un experimento, de hecho, no sé si lo conocerá Isabel, pero postulaban un hombre y una mujer, 2 personas jóvenes, para un puesto de encargado de laboratorio. Y eso es un estudio que se hizo en 2012 en Yale. Y sin saber quiénes eran, sin saber el nombre,
diferentes catedráticos de distintas, pero más de 100 catedráticos de 6 universidades norteamericanas distintas, decidieron que, y eran currículums idénticos, pero en el caso de la mujer, pues lo puntuaban un punto menos. Y a la hora de definir salario, 30.000 él, 26.500 ellas, ¿no? También lo ponían por debajo. Exacto. Sí. Es una cosa que... Entonces, yo creo que vale la pena también, yo me escandalicé muchísimo la semana pasada y ahora lo veníamos comentando hace un rato con Isabel. Yo no sé si lo habréis oído, la semana pasada este eurodiputado polaco que comentó... Sí. Había una eurodiputada española que estaba comentando, hablaba sobre la desigualdad salarial y él dijo, por supuesto que las mujeres, esto hace justo una semana, por supuesto que las mujeres deben cobrar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. Entonces, ¿hasta qué punto, per Isabel? posar els pèls a punta, Claro. És que, a més, escoltar aquest comentari ja és... Es tremendo. Bueno, quiero Entonces, pensar que es una excepción, ¿no? Bueno, pero claro, cuando estás en la Cámara Europea, estás en el Parlamento Europeo y oyes eso, o sea, ¿hasta qué punto llega esta creencia? Sabemos que era una persona que es de extrema derecha, se asocia, ¿no?, a este tipo de ideología. Él es pero polaco. Él es polaco. Y fíjate que en Polonia es uno de los países con mejores índices, porque Fíjate. todo lo que es países de Europa del Este están mejor posicionados como consecuencia de la herencia comunista. Pero bueno. Estaba pensando que del mismo modo las mujeres no tienen igual acceso al trabajo ni mucho menos a puestos de liderazgo. ¿Esta situación por qué se da? En parte como consecuencia como comentaba Gina, ¿no?, de que tradicionalmente las mujeres, cuando decidimos dar el paso y ser madres, optamos normalmente por acogernos a reducción de jornada para poder conciliar la vida profesional con la vida personal. Y esto es un arma de doble filo. Y de hecho, no solamente sucede aquí, sino en países con una larga tradición en materia de conciliación, como son los países nórdicos, se observa que las mujeres que ocupan puestos directivos en estos países están por debajo de nosotros. ¿Por qué? Porque al final la mujer opta por esta opción y evidentemente supone una ralentización en el desarrollo de su carrera profesional y incluso en un momento determinado en un estancamiento definitivo, salvo que tome medidas a tiempo para poderlo paliar. Pero sí que es cierto que se cae en una situación quizá que para algunas pueda resultar cómodo y se va dejando la carrera profesional. Gina, els empresaris, tu que estàs en processos i treballes en processos de selecció constantment, Sí. prefereixen contractar homes? Sí, bueno, la estadística dice que sí. Es decir, se prefiere contratar hombres pues porque es un tema cultural sobre todo, ¿no? Y viene ya de la historia que estamos viviendo en las últimas décadas. Pero bueno, es una herencia, digamos, ¿no? Y existe más contratación masculina y fíjate que hay muchísimas más mujeres preparadas o de nivel universitario y mucho menos fracaso escolar en las mujeres. Parlàvem precisament ahir dimarts amb Leopoldo Abadia. A les escoles de negoci hi ha moltes més dones obtenint unes notes brutals, hi ha moltes més dones que homes. Claro, sí, sí, menys. Y ahora para la selección se está llevando a cabo una prueba piloto, y el Ministerio es el que la ha impulsado, que ya se ha hecho en diferentes países, que es la del currículum ciego, el currículum anónimo. ¿Vale? Claro, esta es una medida que a priori, vamos a decir que evita o matiza la discriminación, no solamente por género, sino también por otras razones, ¿no? Multicultural o por diferente origen, por diferente raza, diferente edad, ¿no? Sin embargo, claro, nos encontramos con que la primera criba quizá sí que tenga una incidencia, es decir, ahí no hay discriminación, pero esa persona que ya ha pasado esa primera criba llega al final a una entrevista de trabajo y tiene delante a alguien con sus prejuicios, con lo cual al final volvemos a estar en ese punto. Sí que quizá puede estar ayudando a que haya este cambio de mentalidad, pero yo creo que todavía la incidencia es poca y que es más un lavado de imagen o que es más un poder decir por parte de la empresa, nosotros no discriminamos porque seleccionamos a través de currículums ciegos. Yo espero que esto se pueda continuar haciendo, pero que quiero ver cuál es el recorrido, ¿no? Pero en cualquier caso, en cuestión de carrera, el estudio de Grant Thornton reflejaba un dato, ¿no? Entre muchos otros, pero el 27% de los directivos son mujeres, Isabel.
¿Y eso es un dato bueno o malo en comparación con Europa? ¿Cuáles son las principales barreras? A ver, en términos generales es un dato bueno, porque además hemos crecido con respecto al año anterior, se ha pasado de un 26 a un 27%. Un puntito, muy tímido, es muy un tímido. discreto punto, pero si se compara en general con la media europea, estamos mejor posicionados, tanto en lo que se refiere a porcentaje de mujeres en la alta dirección, como en lo que se refiere al número de empresas en las que no hay ninguna mujer directiva. En España, el 22% de las empresas no tienen ninguna directiva. Sin embargo, el porcentaje es mucho, pero a nivel europeo es muchísimo más alto. Estamos hablando de un 33%, si no estoy equivocada, lo cual es un diferencial significativo. Entonces, son datos positivos si los comparamos con la población internacional en términos globales, pero si lo comparamos con localizaciones, no estamos tan bien. Si lo comparamos con Europa del Este, no tenemos nada que ver. Europa del Este está en la cabeza y es como consecuencia del legado comunista, ¿no? De igualitario, hombres y mujeres. A la hora de... Y las barreras son de tipo, según el estudio, sigo con los datos que reflejáis, es por cuidado de los hijos, es por una cultura empresarial que és predominantemente masculina. A mi el que em preocupa, hi ha una, perdó Gina que t'interrompeixi, hay una especialmente que me preocupa, que es prejuicios de género. Sí, siguen persistiendo prejuicios de género. 67%. Las mujeres lo perciben. Las mujeres. Es la percepción que tienen las mujeres. 67%. Los hombres tienen una percepción mucho más baja. O sea, hay mucha diferencia entre la percepción de hombres y mujeres llama la atención ante las barreras, pero el caso del prejuicio de género es llamativo y también la percepción que tienen las mujeres sobre el modelo de liderazgo que tenemos en general, ¿no? Que es masculino, es un modelo de liderazgo en el que las mujeres no se sienten confortables y muchas de ellas deciden no acceder a puestos directivos precisamente porque son conscientes de que ese modelo de liderazgo no encaja con su manera de ser. Claro, aquí, por ejemplo, estábamos viendo aquí las gráficas del estudio. Yo creo que es el mayor porcentaje, el 66% en el caso de los hombres, considera que la principal barrera es la escasez de estructuras de apoyo para la conciliación. Exacto. Sin embargo, no es la misma perspectiva en el caso de las mujeres. Es decir, que en el caso de las mujeres lo que más consideran barrera es, en un 83%, el cuidado de los hijos o de otras, de otros familiares. Sí, las cargas familiares, las presiones familiares y sociales, es lo que se percibe como mayor barrera por parte de las mujeres. Sin embargo, en las medidas a tomar para favorecer el acceso de las mujeres a la dirección no hay tanta diferencia, ¿no, Isabel? Sigue habiendo también diferencia, porque las mujeres optarían más por medidas orientadas hacia la flexibilidad laboral y, sin embargo, los hombres medidas para facilitar la conciliación, ¿no? Que, claro, la mujer, la conciliación ya sabe lo que le va a suponer y sabe cuáles son las consecuencias de la conciliación. Y los hombres siguen considerando que es la mejor solución para eliminar estas barreras. No sé si a lo mejor valdría la pena comentar aquí sí o no las cuotas. Tema que siempre trae polémica y trae cola, ¿no? ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? Yo pienso que es una medida quizás la más contundente de todas, ¿no? Y la más efectiva a la hora de obtener resultados. De hecho, hay dos claros ejemplos, Francia e Italia. En el estudio que hicimos el año pasado, en 2016, se veía claramente cómo estos dos países habían mejorado de manera significativa. Como consecuencia de la implantación de las cuotas en ambos países, obligatorias para empresas cotizadas, empresas públicas, pero que trajo como consecuencia que empresas más pequeñas imitaron estas buenas prácticas realizadas por las empresas cotizadas y que estaban obligadas a tener cuotas. Y ha mejorado sustancialmente. Claro, cuotas sí, cuotas no. Las cuotas no son para todas las empresas. Pero lo que sí que sería en parte negligente por parte del grupo político es que ni siquiera se lo plantearan. Que no lo contemplen. Exacto. ¿No? Sería negligente. Existe la diferencia, ¿no?, entre empresa pública y empresa privada. Sí, empresa privada y empresa cotizada y empresa no cotizada. Al final, quizá ya haya que establecer una serie de criterios, ¿no?, para cuotas sí o cuotas no. Pero lo que sí que es cierto es que las cuotas no se trata de que tenga que estar una mujer en un puesto si no es la mejor candidata. La cuota lo que es una medida para facilitar la llegada de las mujeres que están muy bien preparadas a puestos de responsabilidad. Es decir, en igualdad de capacitación, en igualdad de capacidades de liderazgo y de toma de decisiones, que hombre y mujer puedan optar al puesto de trabajo y que se garantice que hay un mínimo
de mujeres que va a estar presente en el Consejo de Administración. Claro, yo, por ejemplo, mi parecer nunca está relacionado con medidas impositivas, ¿no? Sin embargo, en un foro femenino en el que participaba yo hace algunos meses, había este debate y había una empresaria que comentaba, hombre, las cuotas, dice, no llevan un resultado porque yo tengo que estar ocupando mi puesto por mi valía. Entonces tienes que ocupar un puesto por tu valía, de acuerdo. Sí. Digo, pero todas aquellas, que es lo que estabas diciendo tú hace un momento, Isabel, pero todas aquellas que sí tienen valía, y a lo mejor más que el hombre que han puesto, y están ahí escondidas y no se les da esa oportunidad, y por eso sí abogo por cuotas en este caso, hasta que sea necesario. O sea, sí. Cuando ya no sea necesario y haya un cambio cultural, entonces ahí ya no hará falta probablemente, pero claro, tienes que empezar por algún sitio, ¿no? Y la dificultad de la mujer en progresar en la carrera, eso que se llama techo de cristal, que es un eufemismo curioso como mínimo, ¿a qué se debe? Bueno, en parte se debe a los prejuicios de género, una parte es desde mi perspectiva, otra parte al hecho de que muchas mujeres se acogen a las medidas de conciliación laboral y ya de entrada el hecho de acogerte a una medida de conciliación laboral supone evidentemente una presencia inferior en horas en tu puesto de trabajo, por lo que vas a tener menos tiempo para poder hacer tu trabajo y tu compañero de al lado que está más horas que tú tiene más posibilidades de poder llegar a desarrollar su carrera profesional. Yo creo que son temas que afectan de manera significativa Esta mañana, Isabel, estaba leyendo un artículo en El País en el que participaba una compañera de la UOC, Eva Rimbau, Carmen García Rivas, que lleva un máster de liderazgo femenino, y también Sara Berbel, sabes, conoces y es directora de Barcelona Activa, y hablaban del precipicio de cristal, el glass cliff, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que las mujeres, por determinadas capacidades que ahora comentaremos si queréis, pero llegaban a solucionar los problemas. Es decir, que estaban en determinados puestos de dirección porque sus predecesores pues habían organizado ahí un caos, vamos a decirlo así. Todo esto sale de una investigación que se hizo. De hecho, un artículo que se publicó, Elizabeth Judge publicó en The Times, un artículo que se basaba en una observación durante un año de diferentes empresas que estaban cotizadas en bolsa y cómo evolucionaban sus valores. Y los que habían ido peor estaban lideradas por mujeres. Con lo cual, ella sacó la conclusión de que las empresas lideradas por mujeres iban mal y, por tanto, eran malas líderes las mujeres. Sí. Y eso es algo que, claro, levantó muchas ampollas, ¿no? Sobre todo en los defensores o las defensoras de esa complementariedad o de los talentos femeninos a la hora de liderar, ¿no? Y de esta forma, unos investigadores de la Universidad de Exeter en Estados Unidos, no, en Utah, me sale Utah, en Inglaterra, pues lo investigaron un poquito más a fondo y lo que vieron es que habían puesto, es lo que os decía antes, ¿no? Que habían puesto a mujeres a solucionar los caos que habían organizado sus predecesores. Es decir, que en realidad era un contexto crítico en el que se las había puesto y que, por tanto, era en sí ya el contexto malo, ¿no? Era un contexto crítico. Por lo tanto, entonces, Isabel, yo en el estudio que estamos comentando desde el principio de Grant Thornton, existe un dato que a mí me interesa muchísimo en este aspecto, que encuentro interesantísimo, que es el de la aversión al riesgo de la mujer. Entonces, ¿qué conclusiones habéis sacado? A ver, nosotros hemos intentado orientar el estudio de este año y lo hemos conseguido para tratar de identificar la relación que existe entre género, riesgo y detección de oportunidades, ¿no? Nos interesaba, teniendo en cuenta que vivimos en un entorno muy volátil, con altos niveles de incertidumbre y donde el riesgo es elevadísimo. Y nosotros pensábamos que ante una cuestión que planteamos a hombres y a mujeres, donde nos tenían que identificar los niveles de riesgos que ellos percibían en distintos aspectos de la vida organizativa de las empresas, pensábamos que las mujeres, por la literatura que nosotros tenemos heredada y por el conceptualmente siempre hemos pensado que las mujeres tienen aversión al riesgo, pensábamos que el resultado iba a ser más alto en el caso de las mujeres. Pues no es cierto. En 8 de 10 de las categorías analizadas, los hombres indicaban mayores niveles de riesgo que las mujeres. Per la qual cosa, hi ha conductes masculines i femenines. La neurociència, Gina, què diu d'això? Sí. Como sabes que me gusta eso, ¿eh? Hombre, claro, es evidente. No, ya sabéis que yo he estudiado el cerebro masculino, el cerebro femenino. Claro, la ciencia no te dice cosas contundentes, no te da unos datos contundentes. La ciencia te habla de tendencias. Entonces, hay tendencias
que son masculinas, tendencias que son femeninas, que corresponden evidentemente a ambos géneros. Sin embargo, el entorno en el que crece una persona, en el que se desarrolla, con quién interactúa y cómo lo percibe y cómo lo registra en sus procesos, ¿no? Cerebrales, eso va a influir muchísimo más que su genética, ¿no? Entonces, determinará su comportamiento el hecho de que haya tenido un desarrollo u otro. Ahora bien, contestándote, que tú quieres que te conteste, sí es verdad que hay una asociación, por lo menos, a afirmar que la mujer tiene mayor precisión a la hora de identificar, diagnosticar los riesgos, también es más prudente, calcula mucho mejor, se dota de más recursos, se dota también de más personas alrededor que la van a ayudar a no caer o a caer en más blando, digamos, y además también tiene esta tendencia a evitar el conflicto, a evitar el peligro, ¿no? En cambio, el hombre es la testosterona que tenéis, Goya. Sí. Es la testosterona. Sois más impulsivos. Absolutamente. Entonces, se explica desde la ciencia perfectamente el que haya estas tendencias de conducta, ¿no? Independientemente, algunas mujeres adoptan roles masculinos, incluso en la apariencia, ¿no? Bueno, yo no sé qué conteste Isabel. Sí, bueno, hay mujeres que han adoptado modelos de comportamiento y de liderazgo masculinos dentro de las organizaciones. Yo pienso que también como consecuencia del momento que les ha tocado vivir, las pioneras, ¿no?, en esto de la dirección y del liderazgo, se encontraron con un mundo empresarial muy masculino. Ahora las cosas están cambiando y bueno, una de las conclusiones a las que nosotros llegamos en el estudio es precisamente la bondad, ¿no?, de que en las empresas existan diferentes estilos de liderazgo. Es decir, las mujeres no nos tienen que facilitar para que podamos asumir un rol masculino, sino todo lo contrario, que podamos ser nosotras mismas con nuestro propio estilo a la hora de dirigir las empresas, tomar decisiones estratégicas, que podamos también imprimir nuestro propio sello en las organizaciones. ¿Ha acabado ya la era del traje chaqueta o no todavía? En mi caso sí. No, yo no llevo traje chaqueta desde hace... llevo trabajando cerca de 20 años, pues desde hace 18 que no me pongo un traje de chaqueta. No. Igual que no es necesario tampoco ir con tacones. Tampoco llevo los tacones. Pero esto es una polémica. Ha sido noticia esta semana. Pero ha sido noticia porque el Parlamento británico, UK, como digo yo, ha estado debatiendo sobre un caso de Nicola Thorpe, se llama la chica, que la despidieron porque no quería llevar tacones. Entonces, aquí entra un tema de discriminación que tiene que ver con la... ¿Te acuerdas que hace un par de semanas, Goyo, hablábamos de aquello que no es legal hacer en el trabajo? Y te decía, si hay un uniforme, si la empresa tiene un uniforme, tú tienes que llevarlo. Ahora bien, claro, ¿por qué el uniforme de ella es tacones de 10 centímetros, falda de tubo, y ellos llevan zapato plano, ¿no? Y una ropa más holgada y más cómoda? ¿Por qué eso es así, no? Entonces ahí es donde entra el tema de la discriminación, además que es insalubre, es decir, tú te estás lesionando el pie, te estás lesionando la columna. Por tanto, ahora se está debatiendo justamente esto, no? Molt bé. Doncs hem d'agrair molt la presència avui de la Isabel Perea, sòcia de la firma d'auditoria Grant Thornton. Gracias por haber venido. A vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias.